meditemos un momento en ese, porque qué bueno meditar en eso sabiendo que es algo tan seguro que tenemos, ¿cierto? Hebreos capítulo 9. Hebreos 9. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 9, ¿lo tienen? Vamos a leer el verso 27. Dice la palabra del Señor. Les invito a estar en pie, leemos el texto y oramos para meditar en la palabra. Dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias. Vamos a hablar de este tema, Dios, que tiene que ver con este momento que para muchos es de dolor, pero que en realidad, según la Biblia, es un tema que a todos nos tiene que acontecer. Es algo que debe acontecer y nosotros nos debemos preparar para ello. Te pedimos ayuda, dirección y sabiduría en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, dándole gloria a Dios. Amén, hermanos. Ve, hermanos, terminé de preparar ese tema y comencé a meditar en esto y sentí deseo de hablar de este tema porque hay dos preguntas. Una es, siempre escuché decir, no, Julano se murió porque Dios lo necesitaba. Se muere viejo o joven o como sea, no, el Señor lo necesitaba y se lo llevó. Y yo me puse a preguntarme ahí, ¿para qué necesita Dios a uno allá? Si muchos se han muerto, inclusive sin haberse encontrado con Dios, sin haber tenido una experiencia con Dios aquí en la tierra, siendo que Dios de todas maneras provisionó o proveyó una salvación para el ser humano que la reciba en vida. Porque Cristo vino a salvar a los pecadores, pero vivos. Después de muerto, pues ya eso quedan dudas de que haya seguridad de salvación. Es en vida que se debe uno preparar para ese momento. Y no nos preparamos, hermano. Casi siempre se preparan los papás de uno es cuando uno viene, ¿cierto? Le compran un coche, compran pañales, compran de todo. Bueno, en ese tiempo, en el tiempo cuando nos criamos nosotros no había preparación tampoco porque no había plata. Así que le ponían a uno de pañales un pedazo de cobija vieja que tenían los papás, pero no más. Y en vez de llevarlo al hospital, pues la partera del barrio, o el barrio, si uno estaba en una finca, era una señora por allá que asistía al parto de la mamá. Entonces, ya en este tiempo la gente se prepara y se hacen el eco para saber si es niña o niño, para saber si compran ropa rosada o azulita. En ese tiempo no. Entonces, pero cuando la gente se va a morir, cuando todos un día tenemos que partir de aquí, amén, muy poquitos se preparan. Entonces en ese momento llega y lo agarra de sopetón y se cumple tal vez lo que dice la Biblia, como ladrón en la noche, le llega a uno el momento, ¿cierto? Y quién sabe qué lo encontrará haciendo. Muchos en una moto, otros en un carro, otros estaban comiendo en la casa y le llegó, otro estaba durmiendo y se quedó dormido para siempre, etcétera, etcétera. Lo cierto es que es un momento que por lo general causa temor ese momento. Ojalá no llegara. Y hay gente que dice, ay, que Dios me diera más vida. ¿Para qué? ¿Para disfrutar qué? Y de pronto la pregunta es esa, hermanos. Uno siempre tiene ese temor, ese miedo de que lo sorprenda la muerte de cualquier manera, de que lo encuentre de cualquier manera, sin estar preparado. Bendito el nombre del Señor. Entonces aquí en Hebreos 9 dice que es algo que está establecido. ¿Usted sabe lo que es algo establecido?
un decreto, es una orden, es una ley, es algo que se tiene que cumplir. Verso 27, no se le olvide ese texto. ¿Una qué? Una sentencia. Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres. Ojo, mujeres, no se hagan la ilusión de que ustedes no van ahí. Recuerde que la Biblia, cuando habla hombres, está hablando del género humano. O sea que ustedes también van. Dice, y de la manera que estaba establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, porque va a haber un juicio. Ahora, no sabe uno a qué tenerle más susto. Si a ese momento de la muerte va al juicio, yo creo que al juicio. Porque quiere decir que pasa de este estado material a un estado espiritual y allá va a ser juzgado o vamos a ser juzgados. Vamos a estar en un juicio. Ahora, y ese juicio, ahí vamos a ver quién tiene un abogado, porque en los juicios siempre alguien tiene el abogado, ¿cierto? Bueno, Jesucristo es el abogado de los cristianos, de los hijos de Dios, porque Él, ahí es donde se necesita el abogado y ahí es donde Él se presenta. Pero a mí me da consuelo algo que está en la Biblia que dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escuche eso. Sí va a haber un juicio, sí, pero no habrá condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque tienen el mejor abogado. Yo tengo un abogado que me defiende. Ese abogado que va a estar ahí al pie suyo en ese juicio, cuando a usted lo vayan a juzgar, él va a decir, no, hay que dejarlo libre. ¿Por qué? Tiene un abogado. Tiene el mejor abogado. Amén. Ya la deuda de él fue pagada. Amén. ¿A usted no le parece bonito eso? Amén. Que esa deuda suya y mía haya sido pagada por él. Pero para eso hay que hacer un convenio. ¿Y dónde se hace? Se hace en vida. En vida. Amén. Durante nuestra vida. Y se debe sostener ese compromiso, ese pacto durante la vida nuestra, para no perder ese abogado. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el apóstol Pablo habló de este tema. Y yo los voy a invitar para que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Carta de Pablo a los hermanos de Colosas. En el capítulo 2 y el verso 16. Amén. Dice de la siguiente manera: por tanto, nadie os juzgue. Perdón, no es ese el pasaje que estamos leyendo. Le estaba dando un pasaje de la enseñanza de mañana. Ok. Ya, eso es lo que estaba haciendo. Abra la Biblia. De todas maneras, abra la Biblia en 1 Corintios. Vaya a 1 Corintios, por favor. Capítulo 15. Que es el tema realmente que estamos tratando, que tiene que ver con esto. ¿Lo tiene? 1 Corintios 15, verso 54. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, amén, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sí, sorbida es la muerte en victoria. Amén. Mire lo que dice ahí Pablo. Siga leyendo, hermano. ¿Dónde está la muerte, tu aguijón? ¿Dónde está la muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Oh sepulcro. Tu victoria. Amén. Siga. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el perdón del pecado, la ley. Amén. Escucha esto. Habla del aguijón, de la muerte como un aguijón. Y usted sabe cómo la pintan, la cultura la pinta con un garfio así grande. Es una tipa grande, vestida de negro. Y es tan fea, pero tan fea que la gente al verla se muere. No se puede esconder. Literal. Y no se puede esconder. Y hablan del tipo que era mechudo y se calvió, y ella no se va, lo dijo, me llevo el calvo entonces. Y ella se lleva al que mandan por él.
Y el que le toca, hermano. No, ella es. O sea, y Cristo fue el único que pudo, porque en la cruz, pues ella le dio su golpe, ¿no? Pero a los 3 días el man se levantó. Amén. Se dio cuenta que el man estaba vivo, ¿no? Digo, ¿y esto qué? ¿Qué contiene esto? ¿Cómo así? Que no se pudrió, que no se descompuso como los otros. Venció la muerte. Venció la muerte. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque esa es la victoria. Ahí termina todo. Por famoso que sea el hombre, por importante que haya sido, por mucho que haya sido idolatrado, ahí finaliza todo. A los 4 años van y sacan la calavera y los huesos nomás. Ya, ahí acabó. Y comienza a todo. Va a salir muchas cosas por las redes de él, si tenía redes, si no tenía. Pero paso a paso se va a ir olvidando el personaje. Paso a paso se va a ir olvidando el personaje. ¿Por qué? Porque la muerte cumple su objetivo. Bendito el nombre del Señor. Esto no lo digo para hacerle dar miedo a usted, porque usted sí debe saber que ese momento va a llegar. Y le ha llegado a muchos vecinos, amigos, familiares y todo eso. Papá, mamá, a muchos que ya no tienen papá y mamá, pues les llegó. Pero recuerde, el siguiente puede ser usted. La pregunta es: ¿se está preparando para ese momento? Hay que prepararse, hay que alistarse. Y entonces podrá decir un joven ahora, el joven de 15, 18, yo no tengo afán. ¿Usted cree que es que solamente se mueren los viejos? No, hermano, la muerte a veces viene por muchachos primero y los viejos siguen ahí. ¿Cómo así, pastor? Sí, señor. Si usted hace una estadística, mueren más jóvenes que viejos, para que sepa. ¿Por qué? Bueno, investigue y bregue a no ser parte de la estadística, porque la estadística está ahí. Muchos jóvenes se mueren, unos por vicios, otros porque se meten en cosas que no se deben meter, y otros también por enfermedades que les han llegado, y se van jóvenes, y el viejo ahí. Y el viejo ahí. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Quizá el viejo tiene un secreto. ¿Cuál será el secreto? A las 4 de la mañana está arrodillado, hablando con papá. Y anda despacio en la moto, no lo revuelve con alcohol. ¿De acuerdo? Y cuando ve un carro que viene, no acelera a pasar, sino deja, páseme. Diga, yo no. Amén. Es más precavido el viejo. ¿De acuerdo? No hace mezcla de ron con marihuana. Suena feo y va a quedar grabado ahí, pero eso está viviendo el día. Eso es el pan nuestro de cada día. Hasta los muchachitos ya de 8 años le están dando eso en algunas escuelas y colegios. Dios guarde a nuestros hijos, ¿cierto? Entonces dice: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, en esta carne y esta sangre no puede entrar así al reino. Amén. No podemos entrar así al reino de Dios o al reino de los cielos. Alguien dijo: usted quiere ver a Dios, pero para ver a Dios hay que morir primero. ¿Sí? ¿Ustedes quieren ver a Dios? Primero hay que morir físicamente. Porque a Dios no ha habido alguien que lo vea y viva para contarlo. Es porque los que lo ven tienen que haber muerto ya. El único que lo vio así fue Moisés. Y dijo: al único que le permitió eso fue a Moisés. Y ya está muerto también. Verso 51 de 1 Corintios. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque cuando llegue ese momento, cuando llegue el momento que el Señor venga por su pueblo, quizá usted no haya muerto, pero tiene que ser transformado. Ahora,
El detalle es que si usted tiene el material para ser transformado en un espíritu de vida, ¿qué tal que sea transformado en un espíritu malo, negro? ¿En qué consiste? Consiste de lo que usted esté lleno. Si está lleno de Dios, su espíritu será transparente y blanco y limpio para Dios. Pero el que está metido en otras cosas es un espíritu de tinieblas, de oscuridad. ¿Me estoy explicando? Yo creo que lo entienden bien. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, la carne, se vista de incorrupción para poder estar en la presencia de Dios. Amén. Y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Y cómo se hace, pastor? Sencillo. Cristo es la inmortalidad y la vida. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, mire, la esperanza está en él. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, hermanos. Amén. Qué maravilloso. ¿Quiere leer otro pasaje de la Biblia? Otro pasaje para que nos demos cuenta la importancia que tiene conocer a Dios. En la primera de los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Amén. El 4:13, ¿quién lo lee? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Amén. Nosotros que no tienen esperanza. Hay gente que no tiene esperanza, ¿sí? No quiero que ignoren, pregunta Pablo, que ignoren acerca de los que duermen. Se refería a los que ya habían muerto físicamente. Amén. Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Eso qué quiere decir? A veces nos sentimos muy tristes por alguien que murió cerca y se murió sin esperanza. Ese es el problema. Cuando se muere sin una esperanza, porque usted tiene la esperanza de que usted se va con el Señor, ¿sí o no? Amén. Esa es la esperanza que usted debe cultivar, debe agarrar, debe aferrarse a ella. Y eso hará que usted no tenga miedo, que usted no le dé miedo. Es que vaya, no importa, yo tengo seguridad, yo tengo un seguro. ¿Cuál es ese seguro? Cristo. Cristo está en mi vida, y si yo me muero, me voy con Él. Si yo parto de este planeta, me voy con Cristo. Eso es esperanza. Esa esperanza la da Cristo a través de su palabra. Por eso estamos aquí aprendiendo esto. Por eso hace años usted recibió esa palabra. Hace años usted está caminando con Él. Usted está seguro en Él. Entonces, sí nos da tristeza cuando alguien muere, pero no tenía esperanza. Y Pablo lo dice ahí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Miren que a los que están en Él no les dice que murieron, sino que durmieron. Cuando una persona está en Cristo, no muere, duerme. ¡Qué maravilla! ¿Qué diferencia es eso? El que está sin Cristo muere, pero el que está en Cristo duerme. Porque dice la Biblia: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que los que estamos en Él, estamos vivos por su gracia. ¿No le parece una maravilla? Es maravilloso. Por eso vale la pena estar en Él. Por eso vale la pena meter la familia en Él. Por eso luchamos los padres, bregando a llevar a los hijos para que entiendan que esto es importante. Tener a Dios viviendo dentro de la vida, hermanos. Eso es lo que va a hacer que inclusive en un accidente no te pase nada. Y yo ya lo he vivido. Quedar estampado en medio de un palo de una malla, la moto se daña, se vuelve nada, pero estoy vivo sin un hueso partido. ¿Y eso qué pasó? ¿No? Dios, hermano.
¿Quién se duerme en una moto, se estrella y no le pasa nada? Ahí mismo en la misma curva donde yo me estrellé, salió la señora y me dijo: ay, no, usted fue muy de buenas. ¿Por qué? No, pues hace como 20 meses un profesor le pasó lo mismo. ¿Sí? ¿Y qué pasó? No, se murió. Dije: Señor, gracias. Gracias. Entonces, ¿quién lo guarda? Dios. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Se dan cuenta de la esperanza que usted y yo tenemos? Por eso, ¿cuál miedo de muerte, hermano? Si usted duerme en Cristo y pasa a una vida diferente. Dele gloria al Señor. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea que hasta ese momento no nos ha llegado el momento, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. Amén. ¿Siempre con quién? Con el Señor. Si tienes esperanza. Amén. Vamos a mirar sobre la muerte como sacrificio y preparación. En 2 Timoteo 4:6, por favor. 2 Timoteo. 2 Timoteo 4, versos 6 al 8. ¿Quién lo lee? 4 del verso 6 al 8. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Escuche, mire, cuando Pablo dijo esto, se dice la historia que cuando Pablo dijo esas palabras que quedaron plasmadas, él vivía en una casa en Roma y había gente que lo cuidaba, guardias de parte del gobierno romano. Y dice que por la ventana le alcanzó a ver el tipo que cargaba el hacha y que tenía la gorra esa. ¿Cómo se llama? El que estaba encargado de bajarle la cabeza, el verdugo. Se dice de que él por la ventanita vio cuando venía el verdugo, para el cepo donde ponían la cabeza de la gente. Ponían la cabeza hacia el cepo y le separaban el cuerpo de la cabeza. Porque esa era una de las formas que tenía Roma para matar. La otra era la cruz. Y la otra era la guillotina. Y existía también la horca. Oiga, sí tenían mucho cómo hacer el trabajo, ¿no? Pero dice que a Pablo, pues, era a través de decapitación, pero a través de un verdugo. Que cuando él está escribiendo, dictándole la carta se cree que era Lucas el que la estaba escribiendo, para Timoteo, que es pastor en Éfeso. Entonces le dice estas palabras, cuando vea al tipo venir. Ya él le había notificado: Pablo, parece que esta semana va a ser Él ya sabía. Dice: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero entonces él dice estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Usted ama la venida del Señor? Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, para usted es esto también. Él tiene una corona que le dará a aquellos que guardaron su vida en Él, que lo esperaron, que fueron fieles, que retuvieron su fe, aún en las dificultades más fuertes que tenga, que haya vivido, que haya pasado. Usted se aferró, y el enemigo venía y decía: salte de ahí, del evangelio, eso no te trae nada bueno. No, yo aquí sí. Amén. Amén. Eso se llama: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Perseverar, eso es lo que hacemos.
¿Pasan cosas? Sí pasan. ¿Dificultades vivimos? Sí, claro. ¿Pruebas nos vienen? Claro. ¿Tentaciones? Muchas. ¿Deseos de volver atrás? Claro. Hasta en la casa, a veces peleando con un familiar, discutiendo. Amén. Se quedaron callados, un silencio muy impresionante. Pero es verdad, está en la casa, a veces uno dice, no sigo más. Pero que jamás sea que no sigue más con Cristo. Puede usted, muchas veces puede no seguir con alguien. Amén. ¿Sí? Usted, si te toca dejar un novio, déjelo. Le está haciendo la vida imposible, déjelo. Eso no le va a perjudicar. Para eso hay otros, más bonitos, con más plata, con más futuro. Amén. Amén. Mujeres han dejado al marido y se consiguen otro. Hombre, y yo no estoy aquí diciendo que hagan eso, por supuesto. Pero no importa lo que usted tenga que dejar, pero no deje al Señor. Amén. A ese no lo deje. Dele gloria a Dios. A Él no se lo puede dejar porque Él es la vida nuestra. Amén. Él es la vida. Si usted lo deja, Él está dejando la vida. Está dejando lo más importante en su vida, que es la presencia de Dios en su vida. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, vamos a mirar otra cita bíblica, hermanos. En Filipenses 1:21. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. Ese pasaje es muy conocido. Porque para mí, el vivir es Cristo. Escuche eso. Y el morir es ganancia, hermano. Para el creyente, morir es ganancia. El verdadero que está aferrado en Dios no se pierde, no pierde nada. Por eso podemos decir, Él pasó a mejor vida con el Señor. Amén. Por eso cuando un cristiano muere, decimos, no, ese está con el Señor, está en la presencia de Dios. Amén. Amén. Ahí sí se puede descansar. Pero si mueres en Cristo, no creo que vaya a descansar. No mirar las dos muertes que están en Lucas, que habla del rico y Lázaro. Uno de ellos no estaba descansando, estaba atormentado en la llama. Amén. El que estaba descansando era el otro, el que tenía a Dios en su vida. Estaba descansando en el seno y lo vio allá descansando. Y parece que lo vio seguro en la frescura. Le dijo, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado. Estaba siendo atormentado después de muerto. Amén. Qué horror, hermano. Como se sufre en este mundo, para irse a sufrir allá también. ¿Ah? No. Más bien, preparemos ese lugar allá para que cuando lleguemos allá seamos bien recibidos. Amén. Amén. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que hay que hacer. Por eso, yo no sé, me dio por tocar este tema sobre la muerte. Gloria al Señor. En 1 Corintios 15:31 hay un pasaje. Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Dice Pablo, refiriéndose a la persecución constante que enfrentaba. Y yo creo que hay veces que la vida de uno es como si cada día muriera, porque tenemos que morir a los apetitos, ¿sí o no? Amén. A los deseos de la carne. A muchas cosas tenemos que morir. De verdad, nos toca morir a otras cosas. Negarnos a ellas para poder vivir en Cristo. Gloria al Señor. Amén. En Romanos capítulo 6, y esa lucha tiene que ser todos los días, por supuesto. También enseñó el apóstol Pablo, porque en cuanto murió al pecado, pues quiere decir que hay que morir al pecado. Murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Romanos 6:10. Amén. Amén. Qué maravilloso entender esto, hermanos. Entender que estar en Cristo es estar en vida y estar sin Cristo prácticamente estar muerto, sin vida.
Cristo es el que nos da la vida. Amén. La vida nuestra es Cristo hoy. Antes creíamos estar vivos, pero realmente estábamos muertos. Y se lo muestro por la Biblia, Efesios 2. Efesios 2. Del verso 1 en adelante, léalo. ¿Qué dice? Y Él os dio vida cuando estabais en vuestros delitos. ¿Estábamos cómo? Muertos. El ser humano sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Y miren lo que dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. El que vive la corriente del mundo está muerto, hermano. Eso lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Lo cual quiere decir que al recibir a Cristo es porque Él nos dio vida, vida juntamente con Él. Entonces, si usted tiene a Cristo, usted tiene vida. Lo que usted le da a través de la palabra del Señor a usted y a mí es vida, vida eterna en Cristo. Póngase en pie, vamos a darle gracias a Dios. Gloria al Señor. Soberano Padre, te damos gracias